Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de resistencia de materiales, donde estaremos resolviendo el problema 7.15 del texto de Bill Johnson, tanto manualmente como con nuestra aplicación Android. Después de la intro, comenzamos. Antes de empezar, quiero invitarles a que se descarguen la aplicación Círculo de Moore Cosine SRL, que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS. Les dejo los links de descarga acá abajo en la descripción. Con esta aplicación podrán resolver este ejercicio y cualquier otro de Círculo de Moore. Ahora sí, comencemos. El problema 7.15 del texto de Bill Johnson nos indica que nosotros estaríamos manejando un elemento diferencial sometido a los siguientes esfuerzos. Un esfuerzo de 8 kSi a lo largo de nuestro eje X, un esfuerzo de 12 kSi en el eje Y y un esfuerzo cortante de 6 kSi. Lo que nos pide el ejercicio es poder determinar los esfuerzos en un plano rotado en un inciso A 25 grados sentido horario y en un inciso B a 10 grados en sentido antihorario. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es encontrar cuáles serán los valores de estos esfuerzos con la convención que habíamos estado explicando en anteriores videos. Si no vieron el marco teórico, les dejo en la pestañita de aquí arriba el link para que puedan revisar ese contenido. Entonces, vamos a decir que nuestro esfuerzo en el eje X va a ser igual a, tenemos un valor de 8 kSi. Este esfuerzo se encuentra en tracción, por tanto irá acompañado con un signo positivo de más 8. En cuanto a nuestro esfuerzo en el eje Y, vamos a decir que este esfuerzo en el eje Y tiene un valor de 12 kSi, pero en compresión, por tanto el signo tendrá un valor negativo, menos 12. Y finalmente tendríamos que calcular el esfuerzo cortante XY. Este esfuerzo cortante XY tiene que ser analizado para el vector que se encuentra en la cara del esfuerzo X positivo. Es decir, tenemos que considerar para este vector de acá. Podemos ver que este vector se encuentra apuntando hacia abajo, por tanto estaríamos manejando un signo negativo para nuestro esfuerzo cortante. Entonces diríamos un esfuerzo cortante de menos 6 kSi. Teniendo los valores de los esfuerzos en X, en Y y el esfuerzo cortante XY con sus signos, nosotros podemos ya calcular los valores del centro y del radio. En cuanto al centro, sabemos que el centro va a ser igual a simplemente el esfuerzo en el eje X más el esfuerzo en el eje Y, todo esto dividido entre 2. Vamos a reemplazar valores en esta expresión, diríamos que el esfuerzo en X va a ser más 8 más el esfuerzo en Y de menos 12. Todo esto dividido entre 2 y es de esta manera que encontraríamos el valor del centro. Este centro sería igual a menos 2. De igual forma nosotros vamos a calcular el valor del radio. En cuanto a la ecuación del radio, podemos decir que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada del esfuerzo en el eje X menos el esfuerzo en el eje Y dividido entre 2, esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante XY elevado al cuadrado. Si reemplazamos valores entonces en esta expresión, podríamos indicar lo siguiente. Podemos decir que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de el esfuerzo en X. El esfuerzo en X tiene un valor de más 8 positivo, menos el esfuerzo en Y. El esfuerzo en Y tiene un valor de menos 12. Vamos a ponerle entonces aquí menos 12. Todo esto dividido entre 2 elevado al cuadrado. Más el esfuerzo cortante XY, que tiene un signo negativo de menos 6. Esto elevado al cuadrado. Y es de esta forma entonces que encontraríamos el valor de nuestro radio. El radio del círculo de Moore va a ser igual a 11.66. Habiendo calculado el centro y habiendo calculado el radio, estamos listos para poder trazar ya el círculo de Moore. Inicialmente vamos a trazar los ejes del círculo, recordando que en el eje de las abscisas tendremos los esfuerzos axiales y en el eje de las ordenadas tendremos los esfuerzos cortantes. Luego podemos trazar el círculo de Moore considerando un centro negativo de menos 2. El centro negativo se encontraría por este costado y el valor del radio 11.66. Entonces, al trazar obtendríamos este esquema, ¿no?, donde naturalmente la distribución de los esfuerzos que nosotros estaríamos manejando en un principio las darían en el punto que representa los esfuerzos en X y el esfuerzo cortante XY. ¿A qué me refiero? El esfuerzo en el eje X tiene un valor de más 8 positivo, entonces indica
indicaríamos que sería un punto que se encontraría o por acá en el lado de los valores de los esfuerzos axiales positivos. El esfuerzo cortante tiene un valor negativo, entonces tenemos que considerar el punto que se encuentra en la parte inferior, es decir, un punto que está por esta zona de la parte inferior. A partir de ese punto vamos a generar un diámetro de esta manera, indicando entonces que el punto que está por esta zona va a representar el eje X y el otro punto va a generar el eje Y, donde claro está, esta será la posición del centro y estos serán los valores de los radios. El inciso A nos indica que nosotros tenemos que realizar una rotación del plano de 25 grados en sentido horario. Entonces, en el círculo de Moore nosotros tendríamos que realizar una rotación de 25 por 2, 50 grados, pero en sentido horario. Perdón, sentido antihorario, en el sentido contrario a la rotación que nos están indicando. Entonces, diciendo esto, nosotros podríamos indicar que la rotación se va a generar hasta llegar a un plano en esta ubicación, ¿no? Donde la rotación naturalmente sería todo este ángulo de acá, un ángulo de 50 grados. Ahora bien, para poder ubicar bien la posición en la cual se encontraría este eje X', nosotros podríamos encontrar previamente un par de ángulos iniciales. Podríamos calcular cuánto sería este ángulo alfa 1, lo vamos a llamar, y cuánto sería este otro ángulo de acá, alfa 2. ¿No? En el caso de nuestro ángulo alfa 1, nosotros podríamos decir que este ángulo alfa 1, simplemente considerando el triángulo que tendríamos por acá, este triángulo de aquí, podríamos decir que el seno del ángulo alfa 1 va a ser igual a simplemente la altura de ese triángulo. Esa altura va a ser el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante teníamos un valor de menos 6. Ojo, ahorita estamos viendo solamente el valor del ángulo, no tenemos que considerar el signo. Entonces pondríamos seno del ángulo alfa va a ser igual a ese cateto 6 dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa, es decir, este segmento verde de acá, va a ser simplemente el radio. El radio lo habíamos calculado con un valor de 11.66. Y es de esta forma entonces que nosotros podemos determinar el valor de este primer ángulo, un ángulo alfa 1, que va a ser igual a simplemente 30.96 grados. Si conocemos el valor de este ángulo alfa, fácilmente podríamos calcular el valor del ángulo alfa 2, diciendo que este ángulo alfa 2 va a ser igual a 50 menos el ángulo alfa 1, es decir, 50 menos 30.96. Entonces, si realizamos este cálculo, podríamos decir que nuestro ángulo alfa 2 va a ser igual a 19.03 grados. Una vez que nosotros conocemos ya la posición exacta en la cual se va a encontrar el eje amarillo, es decir, el eje rotado, el eje X', el eje Y', podemos calcular ya sus esfuerzos. Esos esfuerzos van a ser simplemente las coordenadas, por ejemplo, para el eje X', las coordenadas de este punto de acá, que indicaríamos que va a ser igual a lo siguiente. El esfuerzo X' va a ser igual a las coordenadas del centro más el valor de este cateto de acá, esta proyección horizontal que nosotros estaríamos manejando. Estamos hablando de todo este segmento de aquí. Este segmento de acá simplemente va a ser el valor de nuestro radio R multiplicado por el coseno de nuestro ángulo alfa 2. Si reemplazamos valores, entonces nuestro resultado va a ser igual a el centro, un valor de menos 2, más el radio, un valor de 11.66. Vamos a anotarlo por aquí, más 11.66 por el coseno de este ángulo alfa 2, que habíamos calculado tenía un valor de 19.03. Vamos a poner esto por acá, entonces un valor de 19.03. Es de esta forma entonces que podemos encontrar el esfuerzo X'. Este esfuerzo X' tendría un valor de 9.02 kS6. Vamos a seguir el mismo procedimiento para el esfuerzo en nuestro eje Y. En cuanto al esfuerzo en el eje Y, vamos a decir que van a ser las coordenadas de este punto. El esfuerzo en el eje Y' sería las coordenadas de este puntito, es decir, toda esta distancia, desde aquí hasta la posición del origen. Este va a ser el esfuerzo Y'. Entonces podemos calcular este esfuerzo Y' diciendo que va a ser igual a el valor del centro
menos el valor del radio R por el coseno del ángulo alfa 2. ¿Por qué en esta ocasión el signo menos? Porque podemos ver que de la posición del centro que se encuentra por acá nos estamos desplazando hacia el lado de la izquierda, ¿no? Entonces, si reemplazamos valores en esta expresión, obtendríamos que el esfuerzo en Y va a ser menos 2 menos 11.66 por el coseno de 19.03, y de esta forma encontraríamos el esfuerzo en Y', diciendo que este esfuerzo en Y' va a ser igual a menos 13.02 kS. Finalmente vamos a determinar el valor del esfuerzo cortante. Para el esfuerzo cortante tenemos que considerar el punto en el cual se encuentra el eje X, Entonces estamos hablando de que el esfuerzo que estamos buscando es esta alturita. La altura que tenemos por acá, esfuerzo cortante X', Y', ¿no? Entonces vemos que este se encuentra hacia el lado de los positivos. Vamos a indicar que el esfuerzo cortante X', Y', va a ser igual a más el valor del radio R multiplicado por el seno del ángulo alfa 2. Esto, claro, de nuestro triángulo inicial, este triángulo que tenemos por esta zona, donde esa alturita simplemente será nuestro radio R multiplicado por el seno del ángulo alfa 2. Entonces, reemplazando valores acá, tendríamos que el esfuerzo cortante va a ser igual a 11.66 multiplicado por el seno de 19.03. Y es de esta forma que encontraríamos un esfuerzo cortante X', Y' con un valor igual a 3.80 kS. Gráficamente nosotros podríamos presentar estos resultados indicando que nuestra distribución de esfuerzos actual va a ser de la siguiente manera. Tendríamos nuestro eje horizontal de esta forma. El objetivo era generar una rotación de esto de 25 grados en sentido horario. Entonces el plano de orientación ahora se encontraría aproximadamente de esta forma, a una inclinación de 25 grados. El elemento diferencial de esfuerzo se va a ver de esta manera, paralelo a esta orientación. Y sobre este elemento es que se van a ir generando los diferentes esfuerzos. Por un lado, nosotros tenemos nuestro esfuerzo en el eje X con un valor de 9.02 positivo. Entonces vamos a indicar que ese esfuerzo va a ser de tracción. De esta manera, un valor de 9.02. Luego, por otro lado, tendríamos en nuestro eje Y un esfuerzo de menos 13.02 en compresión. Entonces esto se encontraría generando de esta manera en compresión, con un valor de 13.02, y finalmente en nuestro esfuerzo cortante tendríamos un valor de 3.80 positivo. Entonces la flechita que se encontraría en la cara del eje X positivo estaría apuntando hacia arriba y todas las demás estarían orientadas de acuerdo a generar el equilibrio de esta manera, para un valor de 3.80 kS. Este sería el elemento de esfuerzos resultante después de la rotación. En el caso del inciso B nos piden determinar la rotación en un plano rotado a 10 grados, pero en esta ocasión en sentido antihorario. Entonces, para esto nosotros vamos a retomar el trazo que habíamos generado del círculo de Mohr. Vamos a generar los ejes, vamos a presentar el círculo y vamos a incorporar el esfuerzo inicial que nosotros tenemos, ¿no? Esta era la orientación inicial que estábamos manejando, ¿ya? La diferencia para esta ocasión recae en la dirección que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Si nos piden que realicemos una rotación de 10 grados en sentido antihorario, en este caso tendríamos, en el círculo de Mohr, tendríamos que rotar un ángulo igual al doble, es decir, de 20 grados y en sentido horario. Es de esta forma entonces que la rotación que nosotros vamos a generar de nuestro plano va a ser de la siguiente manera, hasta llegar a esta posición, donde naturalmente la rotación sería la rotación de este ángulo de acá. Este ángulo de acá va a ser de 20 grados. ¿Ok? Ahora, recordando lo que teníamos anteriormente, nosotros ya habíamos conocido el valor de este ángulo alfa 1, ¿no? Entonces podemos calcular cuánto va a ser el ángulo total que tenemos desde nuestro eje de las abscisas hasta la posición de nuestro eje rotado, es decir, todo este ángulo de acá. Este ángulo de acá nosotros lo vamos a llamar como un alfa 3. Este ángulo alfa 3 simplemente va a ser igual a el ángulo alfa 1 más 20 grados. Si recordamos, el ángulo alfa 1 tenía un valor de 30.96.
Vamos a anotar esto por acá. 30.96 más 20 grados, tendríamos un ángulo alfa 3 de 50.96 grados. Con este ángulo entonces podemos calcular ya todos los esfuerzos en el plano rotado, indicando que para el esfuerzo en el eje X simplemente sería esta distancia de acá. La distancia que tendríamos desde el origen hasta acá, es decir, el esfuerzo X'. Este esfuerzo X' puede ser calculado de la siguiente manera. Diríamos que el esfuerzo X' va a ser igual a las coordenadas del centro. En este caso nosotros tendríamos que sumarle la componente horizontal del radio, más r multiplicado por el coseno del ángulo alfa 3 que acabamos de calcular, es decir, coseno de 50.96. Si reemplazamos valores, entonces tendríamos que el centro era un valor de menos 2, el radio tiene un valor de 11.66, si no me falla la memoria, vamos a revisar, 11.66, correcto, más 11.66 multiplicado por el coseno de 50.96. Este sería el esfuerzo del eje X'. Entonces, si calculamos esto, obtendríamos un resultado del esfuerzo X' igual a 5.34. 5.34 K6. Vamos a realizar lo mismo en esta ocasión ya para el cálculo del esfuerzo en el eje Y'. El esfuerzo Y' va a ser esta distancia de acá. Vamos a manejar la distancia que tenemos desde este punto hasta nuestro origen. Toda esta distancia, esto será el esfuerzo Y'. Entonces, para poder determinar el esfuerzo Y', nosotros indicaríamos que este esfuerzo Y' va a ser el centro menos el radio r por el coseno de 50.96. Reemplazando valores, nuevamente, obtendríamos que el centro va a ser menos 2, el radio menos 11.66 multiplicado por el coseno de 50.96. Y es de esta manera entonces que obtendríamos nuestro esfuerzo en el eje Y'. Un esfuerzo que va a ser igual a menos 9.34. Se encuentra en la zona de compresión. Menos 9.34 K6. Y para finalizar, podemos calcular también el esfuerzo cortante X' Y'. Este esfuerzo cortante X', Y', recordemos, siempre se considera del punto donde se encuentra el eje X'. Entonces el eje X' se encuentra en esta posición, se encuentra acá abajo. Entonces la altura que nosotros estamos encontrando es esto. Esto será el esfuerzo cortante X', Y'. Podríamos decir que este esfuerzo cortante X', Y' va a ir con signo negativo por encontrarse en la parte inferior, menos el valor del radio r multiplicado por el seno de 50.96. El resultado entonces nos daría un valor de menos 11.66 multiplicado por el seno de 50.96, obteniendo de esta manera un esfuerzo cortante X', Y' igual a menos 9.05 K6. Para este caso entonces nosotros podríamos indicar que el elemento diferencial de esfuerzos resultante sería de la siguiente manera. Tendríamos nuestro plano horizontal. Hemos indicado que se iba a generar una rotación de 10 grados en sentido antihorario. Entonces estos 10 grados se encontrarían rotados aproximadamente de esta manera. Nuestro elemento diferencial de esfuerzos estaría dispuesto así, siguiendo la orientación de esos 10 grados, ¿ya? Y sobre este se van a generar naturalmente todas nuestras solicitaciones. Por un lado nosotros tenemos el esfuerzo de nuestro eje X, un esfuerzo de 5.34. Este esfuerzo de 5.34 se encuentra en tracción, por tanto estaría orientado de esta manera. Un esfuerzo de 5.34. En cuanto al esfuerzo en nuestro eje Y, vemos que es un esfuerzo de compresión de menos 9.34, entonces vamos a decir que esto se encontraría comprimido de esta manera, con un valor de 9.34. Y en cuanto al esfuerzo cortante XY, este esfuerzo cortante XY tiene un valor negativo. Entonces la flecha que se encuentra en la cara del eje X tendrá que estar apuntando hacia abajo de esta manera. Y todos los demás vectores estarán orientados de tal manera de generar equilibrio en el resto de las caras.
este valor, un valor de 9.05 negativo. Antes de terminar, vamos a utilizar también nuestra aplicación Android para poder resolver este ejercicio. Para esto vamos a ingresar a la aplicación. Una vez que nosotros ingresemos, lo que vamos a hacer es generar un nuevo elemento diferencial de esfuerzos. Le damos clic en nuevo elemento. Y aquí entonces nosotros podemos ya ir poniendo los datos de nuestro ejercicio. Por ejemplo, acá vamos a poner el nombre. Le voy a poner el nombre problema 7.15. Vamos a indicar cuáles van a ser los esfuerzos en los diferentes ejes. Los esfuerzos serán los mismos esfuerzos que nosotros habíamos indicado de acuerdo a esta convención. Los esfuerzos positivos, tracción, negativos, compresión. Entonces el esfuerzo en el eje X va a ser de 8. El esfuerzo en el eje Y va a ser de menos 12. El esfuerzo cortante XY va a ser de menos 6. A continuación tenemos que indicar el ángulo θ que nosotros queremos que se rote. En el inciso A nos indicaban que queríamos rotar un ángulo de 25 grados en sentido horario. Los ángulos en sentido horario nos van a dar, tenemos que introducirlos con un valor positivo. Entonces vamos a ponerle aquí un valor positivo de más 25 en el ángulo θ. En este caso el ángulo beta va a ser 0 ya que el elemento no tiene una inclinación inicial. Simplemente le damos clic en el botón de dibujar círculo. Una vez que le hemos dado clic ahí, podemos ya ver el elemento inicial. Esta es la distribución de esfuerzos que nosotros tenemos, tal cual como se encontraría en nuestro esquema. Fíjense, los 8, 6 y menos 12 KS en compresión. Luego de eso podemos revisar el trazo de círculo de Mohr, donde inicialmente se muestra, por ejemplo, el valor del centro con un valor de menos 2 KSI. Luego el valor del radio 11.66 y podemos revisar también el trazo de círculo de Mohr. El trazo de círculo de Mohr podemos notar que la línea verde es la línea de los esfuerzos iniciales, donde tenemos el eje X, el eje Y. La línea amarilla será los esfuerzos rotados, eje X' y Y', ¿no? Y podemos también ver los esfuerzos en el plano rotado. Estos esfuerzos en el plano rotado serían de 9.02 en X, menos 13.02 en Y y el esfuerzo cortante de 3.80, donde podemos notar exactamente lo mismo que habíamos llegado a obtener en nuestro esquema. Luego, por otro lado, tenemos también los esfuerzos principales, que en este caso no nos pedían, ¿no? Y es de esta manera que resolvemos fácilmente nuestro ejercicio. En el caso que queramos ya resolver el inciso B, simplemente volvemos a ingresar. En el inciso B nos pedían rotar un ángulo de 10 grados, pero en sentido antihorario. Entonces, lo único que nosotros tenemos que cambiar acá sería este ángulo θ. En lugar de un ángulo de 25, en este caso sería un ángulo de menos 10 grados por el sentido antihorario del signo negativo y le damos clic en dibujar círculo. Una vez que hemos hecho esto, podemos notar los elementos diferenciales, el elemento diferencial inicial. Tenemos también el trazo de círculo de Mohr, donde nuestro centro será el mismo, menos 2, 11.66, y el trazo de los esfuerzos iniciales con línea verde, el esfuerzo rotado con la línea amarilla, ¿no? Y podemos ver ya nuestros esfuerzos resultantes. El esfuerzo en el eje X' un valor de 5.34, el esfuerzo Y' un valor de menos 9.34 y el esfuerzo cortante de un valor de menos 9.06. Bueno, nosotros habíamos calculado menos 9.05, simplemente decimales. Y obtenemos el mismo esquema, ¿no? De los 5.34, 9.05 y 9.34 de los esfuerzos en el plano rotado. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o pregunta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.